mucho antes que tú y que yo, mucho antes que cualquiera, mucho antes que mi mamá. Mi padre entendió, yo creo que desde la más tierna infancia, mi más tierna infancia, nuestra más tierna infancia, Pepito y Pepito, entendió que había, pues creo que la palabra es esa, los demás pueden ser accidentes, ¿no? Pero había una esencia mística en mí. Yo todavía no lo puedo acabar de entender. Se ha venido explicando pero hay esa esencia mística que me constituye. Por eso desde luego antes de que las monjas y los frailes, pues, que me encontrara con frailes y monjas, primero con monjas, porque las primeras fueron las monjas, yo no había visto frailes, ni jesuitas, todo esto vino mucho después, antes que todo eso, en ese momento que yo ubico como del encuentro que yo ubico en ese momento, que quizás sea el que recuerdo, pero no sé si antes, seguramente antes, él lo veía. Ahí entendí cuando el accidente de mi brazo, esta presencia que está con nosotros siempre, que después me dijeron que se llamaba Jesús, y que entiendo que se llama Jesús, y que lo seguiré llamando Jesús toda mi vida, ¿no? Esta presencia pero él entendió, no si ese era el nombre, eso no creo que le haya ni interesado, ni que lo haya tenido que entender, ni nada por el estilo, pero él lo vio, lo entendió. Había en ese niño una esencia mística, ¿no? Ya que primero que nada era un pedagogo que como ese ejemplo de, ay, bueno, no voy a poner ahorita a hacer memoria porque para los nombres, puta, pero ¿qué es lo primero que tienes que comprender para enseñarle latín a Pepito? Y todos los alumnos dicen, pues latín, maestro. No, a Pepito. A Pepito. Y el ejemplo era con Pepito, me acuerdo, la palabra era con Pepito. El ejemplo era, ¿qué es Pedrito, Manolito, Iván, Volodomir, como carajos quieras, ¿no? Pero primero al niño. Esto era como pedagogo maravilloso, todos lo recuerdan como tal, ¿no? Lo primero que entendía era eso, esa cuestión esencial del niño, ¿no? Y conocía, independientemente de que fuera comunista, ateo, come curas, eh, conocía perfectamente bien, maravillosamente bien, los recuerdo cómo los decía a todo el siglo de oro, ¿no? La manera de decir a Teresa de Jesús o a Juan de la Cruz, la manera
decían sus alumnos de recitar, no, él siempre se negó a la palabra recitación, no, de decir, era cuando se oía, o a Jorge Manrique, todo el siglo de oro, con todo lo místico que puede tener el siglo de oro, ascética y mística, pero ahí está Fray Luis de León y todo lo decía, lo entendía perfectamente, ¿no? Entonces, esa esencia de ese niño que luego va a ir desarrollándose, quién sabe por dónde, eso no creo que lo haya, pero creo que lo entendía perfectamente. Por eso le gustaba lo que yo considero y sigo considerando y me sigue dando vergüenza, el horror de mi poesía infantil, juvenil, ¿no? Y por eso cuando le pedí el prólogo al pie de mi amor clavado, lo hizo y lo dijo así de claramente. Dijo, me pides esto y por una parte, si soy demasiado riguroso, se verá mal, lastimaré, ¿no? Se verá mal. No puedo dejar de señalar los balbuceos, no sé, no son estas sus palabras, estoy hablando de lo que dijo, de lo fundamental, ¿no? No puedo dejar de señalar, pues, balbuceos, pero hay poemas, hay venas, hay cuerdas que son definitivas, ¿no? Y que justamente, están en la línea de Juan de la Cruz, ¿no? Y me plantea lo que es un programa de vida, ¿no? Apártalos, amado, que voy de vuelo, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Y ese es el centro del prólogo. Claro, me da vergüenza ahora que mi papá me haya hecho ese prólogo a mi libro de 17, 18 años, pues no, de 17, 16, 15, empecé por los 15, 16, se publicó cuando yo no había cumplido los 18. Me da vergüenza, el libro me sigue dando vergüenza. Creo que tengo que releerlo para encontrar esas esencias a las cuales él se refería, ¿no? Que las vio desde antes también. Acuérdate, Pepe, de la foto en que estamos en la primera comunión. Ahí sí es clarísimo, ahí sí sé la edad y sé el momento y sé ya ahí sí había conocido a las monjas, ahí sí había ido y me había fascinado con la y lo había platicado con mi padre, pues, el convento, ¿no? Que yo lo veía enorme, ¿no? El convento de las concepcionistas, las madres concepcionistas, y como yo era niño, aunque fueran de clausura absoluta, ¿no? Completamente de clausura, pues me dejaban entrar a todos lados, entonces yo me metía por todos lados y me metía la capilla, me acuerdo, siempre ha estado en mí y por ejemplo en el teatro siempre lo veo y lo encuentro como punto la simetría del sagrario, ¿no? Y a partir de ahí esto mucho antes de conocer jesuitas y conocer frailes y de llevarlo al pero sí recuerdo lo fascinante que fue para mí el convento, las monjas,
las ganas inclusive de ser monja, pues, o sea, de ser uno de ellas, ¿no? Éramos tú y yo y las veíamos y jugueteábamos en esos jardincitos que pues después hemos vuelto, Pito, hemos vuelto tú y yo a verlo, al, a la dirección de donde estaba ese convento. Y es una casona tampoco tan grande, o sea, una casona como la mía actualmente, ¿no? En la colonia San Miguel Chapultepec, en la calle de General León, una casona con una barda que yo veía, una barda medieval, ¿no? Una cosa allí adentro de eso, en vez de darme miedo, o sea, yo he leído todo esto, el miedo que daban las monjas, lo tétrico de los conventos, y tocar, y que salga la madre portera, y la madre portera medio jorobadita, tal y cual, y los niños asustados, para nada es mi experiencia, para nada es mi experiencia. Y esto lo contaba, que esto sí lo platicaba con mi padre, pues eran las cosas que le decía, fui porque me llevaron, no sé exactamente, pues sí puedo sacar por consecuencia, como mi madre, como mi tía era doctora, entonces pues curaba monjas y frailes y toda una serie de cosas, entonces sí, seguramente curaba a las concepcionistas, y entonces cuando ya se iba acercando, que me dieran doctrina, me tocaba la doctrina, mi mamá desde luego que tiene que hacer su primera comunión, y mi padre pues, no le iba a decir que no a mi madre, pues sí, desde luego. Lo extraño finalmente, lo fuera de lo normal, lo fuera de quicio, es que a mí me fascinara este momento esta es la monja que te va a dar la doctrina, y todos los niños salen corriendo con la monja que les va a dar la doctrina, y yo recuerdo los hábitos y el ruido de los hábitos, y veo los rosarios colgando, los enormes rosarios colgándoles, la madre superiora, sí, la madre superiora, la madre Conchita, me acuerdo perfectamente de la madre Conchita, del nombre de la madre Conchita, jorobadita, tal y cual, que sí, ahora que lo pienso, digo, es como para escribirlo y es para asustar a cualquier niño, y yo no me asustaba, no, al contrario, yo veía el hálito de santidad, que no sé si haya existido o no, yo lo veía. Y sobre todo, la madre Conchita muy bien, está muy bien, pero sobre la imagen enorme para mí, pues debe haber sido una imagencita de yeso de la fundadora, de la Beata Beatriz de Silva, ¿no? Bruce me cuenta que le asusta la Virgen de Fátima que tengo aquí, que mi mamá mandó traer de Portugal, porque era tan devota de la Virgen de Fátima, no sé en qué momento. Entonces la Virgen de Fátima, y yo la tengo, y a mí me resulta muy... Pues digo, claro, ya la conozco desde siempre he estado, y cuando murió mi mamá pensé en entregarla a una iglesia, pero dije, es tan poquita cosa, ¿en dónde va a caber? O sea, van a ponerla en un rincón, y es la Virgen de Fátima de mi mamá. Entonces la conservo porque digo, no, ni siquiera porque le tenga una especial devoción a la Virgen de Fátima, mi idea mariana, mi concepción religiosa, no sé si teología, no es mi mariología
no pasa por la Virgen de Fátima, no pasa por Fátima, ¿no? Pero en fin, la tengo porque era de mi mamá, es una cosa, pero probablemente haya sido más chica la, la estatua de la Beata Beatriz de Silva, pero así de yeso, una estatua común que yo veía enorme, y también que era para asustar a los niños, cualquier niño se asustaría, no sé, no lo he hablado con Beatriz nunca, porque Beatriz también tomaba la doctrina conmigo, o no sé si en ese momento empezó a tomarla o después se unió, porque era mucho más chica Beatriz. Si yo tenía 7 años, Beatriz tenía 4. Entonces, me acuerdo muy bien de la fecha de la primera comunión, fue el 12 de octubre. Yo tenía 12 años, ¿no? Entonces, esto tiene que haber sido inclusive antes de que yo cumpliera los 12. Entonces, Beatriz estaba muy chiquita, ¿no? Y Beatriz hizo la primera comunión conmigo. Y contaban tanto mi padre como mi mamá que mucho yo le explicaba a Beatriz y tal y cual, y bueno, pero nunca he hablado con Beatriz de si le asustaba o no. Yo creo que ya no, porque a mí no me asustaba y entonces era mi hermanita y entonces, bueno, pues iba segura pues con las monjitas que llamábamos las monjitas, pero más que la Madre Conchita, la Madre Gracia. La Madre Gracia. Yo le llamaba primero la Madre Engracia, no sé por qué. Y luego ya me dijeron, no es la Madre Gracia. Ah, la Madre Gracia. La Madre Gracia es la imagen de la santidad para mí, ¿no? Entonces la Madre Gracia me explicaba las cosas. Me acuerdo, tenía yo 7 años y me acuerdo de la Madre Gracia explicándome la Trinidad, diciéndome que era un misterio insondable, pero que más o menos podíamos entenderlo. Yo realmente un niño de 7 años, un misterio insondable, son palabras. Pero me acuerdo de su explicación del misterio insondable, me decía, es como un pañuelo, ¿no? Tienes una punta, tienes otra punta, tienes otra punta, es la Trinidad, y todo está en un pañuelo, pues es el mismo pañuelo. Me acuerdo perfectamente y a mí me quedó con una claridad inmensa y sabía yo que no era la demostración, porque la demostración era muchísimo más complicada, muchísimo más difícil. Además su pañuelo tiene 4, entonces tendría que ser la cuaternidad, y aquí era Trinidad, ¿no? No tetranidad, ¿no? Entonces, pero para mí, tan claro. Así recuerdo las palabras de la Madre Gracia en una cosa, en otra, en todo lo demás allá. Me regaló mi librito, mi Jesús se llamaba mi librito de oraciones a mi Jesús, ¿no? Y mi Jesús, digo, todavía lo tengo todavía, mi Jesús. Todavía ese título me emociona, porque es la manera de hablarle yo, es mi Jesús, ¿no? Entonces ella no sé si antes a ese ser que yo intuía, palpaba, sentía, ya le pude poner nombre. Eso era mi Jesús, por lo menos, no sé cronológicamente, porque estoy hablando de una cosa que debe haber sido muy chiquito y luego a los 7 años, no sé en medio si ya me habían dicho, no estoy muy claro, eso no puedo asegurarlo, pero sí de mi Jesús, ¿no? Mi Jesús. Y vas a recibir, Pepito va a recibir a mi Jesús, ¿no? Ay, Pepito, pues lo sabemos tú y yo. Estábamos ahí, lo hemos hablado, lo hemos vivido tú y yo. Mi Jesús. Ese momento de cuando llegamos
no me acuerdo ni siquiera qué padre dijo la misa, ni qué padre nada de eso. Eso completamente, el cura me tiene sin cuidado, me tenía sin cuidado. La Madre Gracia no fue porque eran de clausura, pero entonces ya, y entonces ya, y la cara de mi padre ahí en una foto, tengo todavía esa foto que está mirándonos porque estamos los dos, y voy a cumplir 70 años de esa fecha, de ese momento. Y después de muchísima teología y de muchísimas cosas, y del Jesús histórico y todo esto, y de muchísimos cambios, y de la teología de la liberación, y todo lo que he vivido, y cómo lo he vivido, y tal y cual, la Eucaristía para mí es fundamental, es un momento fundamental. Me costó trabajo ahora con la pandemia no ir a misa, ¿no? Ese momento de, este es mi cuerpo, y verlo. Y el sagrario ahora ya queda a un lado, y ya las iglesias ya son mucho más modernas, pero para mí es el centro, ¿no? O sea, independientemente de todo, geométricamente es el centro donde está mi Jesús, ¿no? Eso no lo he podido. Y mi padre se daba cuenta de todo esto. Aparte de lo que de su conocimiento de los clásicos españoles del siglo de oro, de la mística y la ascética del siglo de oro, que se conocía, me acuerdo, papá, dime, y me decía, yo me aprendí de memoria, ya, eso sí, yo lo he olvidado, y él no, eso sí, yo me acuerdo que ya 70, murió de 71, pero de su memoria del decir poesía era de una claridad y una manera de decirla que enamoraba a los alumnos. Eso es lo que recordaban esos alumnos, grandes poetas posteriormente, como dicen, mi maestro, porque nos abrió, decía, repitiendo uno de los clásicos de los presocráticos, ¿no? O sea, la literatura se demuestra haciéndola, ¿no? O sea, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Perfecto, la literatura se demuestra, se enseña, decía, la literatura se enseña haciéndola, el movimiento se demuestra andando, entonces la literatura... que no existiera Dios, que es lo de menos, él era capaz de entender el brillo ese. Y además, ya cuando por ejemplo, Emilio Prados publicó ya los libros estos últimos, mucho antes de que yo naciera, ya había toda una comunista y esta cuestión mística del poeta que va hacia allá y que se comenta, ¿no? La memoria del olvido, Jardín Cerrado, ¿no? Jardín Cerrado, que es finalmente también que no es retomar una frase de San Juan de la Cruz, sino retomar todavía más allá, retomar el Cantar de los Cantares, ¿no? Ese el Jardín Cerrado, pero tomándolo así, como tal, ¿no? Entonces, y poeta comunista, ¿no? Que sigue, que recuerda y que empiezan y nunca se convierte, pues, de una manera. Estaba también y era amigo suyo el padre Gallegos Rocafull, o sea, tampoco era tan extraño, tampoco es que todos los comunistas españoles fueran el ateísmo militante de los leninistas. Pues puede ser que haya sido una obligación tal y cual, pero desde luego no. Desde luego no tengo esta memoria
de esos como el profeta León Felipe, no era comunista, pero era un profeta, ¿no? Ya después, más adelante, ya un poco mayor, cuando me enamoré de la poesía de Miguel Hernández, de Lorca y de Miguel Hernández, y encuentro en el mismo libro de Aguilar que traía la poesía completa de Miguel Hernández, lo que se conseguía, porque obviamente con el franquismo había muchísimas cosas censuradas, pero me encuentro que Miguel Hernández tiene autos sacramentales, ¿no? O sea, empieza con un auto sacramental su vida, ¿no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sombra de lo que eras antes, se llama el auto sacramental de Miguel Hernández, escrito a los 20 años, 18, entonces 18, 20 años, entonces y era comunista y murió en una cárcel de Franco y puede ser y eran mis modelos, eran Lorca, Miguel Hernández, Federico y Miguel, los dos, España. Tengo un poema muy malo, pero tengo un poema por ahí que ya justamente eso, ¿no? No sé por qué se llama España líquida. Cuando lo leyó Mónica, que pues es muy generosa y muy linda y me querían mucho, pues todos me querían mucho y me pregunta, ¿y por qué líquido? ¿Por qué líquidos? ¿Por qué ves líquidos a Miguel Hernández y a Federico García Lorca? Y realmente no lo sé, o sea, la imagen llegó, ¿no? La imagen llegó. Todavía no lo sé por qué los veía yo líquidos, todavía se lo puedo preguntar se lo podemos preguntar al poeta que fuimos. Oye, Pepito, a ver, ven, aquí estamos dos, vente y únete y también háblale a tu propio espejo, y ya que seamos cuatro, ¿por qué carajos líquidos? Federico y Miguel, los dos España, y España líquida. Bien. Pero mi padre perfectamente entendía todo esto. Y entonces cuando digo que cuando entro ya a los jesuitas, ni siquiera se preocupó tanto de que fuera yo un colegio de curas. Ya había yo conocido frailes y me caían muy gordos, además me caían muy gordos los dominicos que curaba mi tía, que era la iglesia de Santa Rosa de Lima, unos españoles con esos hábitos, no me resultaban, esos hábitos, no es que me asustaran, ni mucho menos, aunque claro, ahí ya estaba yo un poco mayor y ya me podía asustar, pues ya unía yo Inquisición con hábito dominico, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor, pero no era susto, me caían mal, no me hacían gracia, ¿no? No me hacían gracia sus chistes, no me hacían gracia no me hacía gracia lo franquista que yo veía en ellos, ¿no? O sea, por ahí aparecía también algún pasionista, unos italianos pasionistas que también curaba, y esos me caían muchísimo mejor, o sea, mucho más callados, silenciosos, mucho más ascéticos, ¿no? Y me caían mejor y recordaban un poco a la Madre Gracia, pero era la Madre Gracia la figura, ¿no? Y tú, cuando entro con los jesuitas, que además mi padre con toda naturalidad fue a dar clase al colegio de los jesuitas, lo que es de mucha, es como sí llama mucho la atención y es como para estudiarlo, en la historia de la iglesia en México. ¿Cómo es posible que el colegio de los jesuitas, el Patria, contrate a un maestro rojo? Obviamente rojo, un maestro del exilio español, ¿no? Cuando yo entré ahí me decían Rojillo, o sea, no era ningún secreto, ¿no? Entonces tenía un maestro rojo y su hijo era el Rojillo, o Rojete, o para joder más, Reojete. Me explico, ya el bullying podía ser como quieras que sea por ahí.
Entonces, pero que mi padre haya dado clase en el colegio de los jesuitas, entre otras cosas, se puede explicar por hambre, ¿no? O sea, mi padre daba clase donde pudiera, porque nos tenía que dar de comer, ¿no? Pero tampoco, o sea, la verdad es que yo decía, es que mi padre es muy abierto, pero yo creo que le caían bien, o sea, tenía buena relación. Me acuerdo de que se iba a tomar café a a la- al despacho de uno de ellos. Me acuerdo, seguramente había más, seguramente hubo más, ¿no? Esto, pero se iba a tomar café con el padre Espinosa, me acuerdo del nombre, ¿no? Que preparaba café allí en su despacho y hablaban de cine, ¿no? Inclusive ahí hablaron largamente de la Dolce Vita de Fellini, ¿no? De esto me acuerdo perfectamente, ¿no? Esto, y bien, estuvieron discutiéndola y platicándola. Entonces, de mi padre muy bien. Lo que demuestra una gran apertura de la Compañía de Jesús en México en ese momento, porque en otros momentos fue verdaderamente terrible, pero en ese momento, bueno, yo creo que el siglo XX de la Compañía de Jesús fue perseguida durante la persecución religiosa, y es la muerte, por ejemplo, del padre Pro, ¿no? Inclusive, inclusive lo retoman los jesuitas de izquierda, los más de izquierda, los más de teología de la liberación, para hacer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Hoy se conoce el Pro, ¿no? Esto, y es muerto por el gobierno de Calles, ¿no? Entonces, bueno, podría decir, son los cristeros, ¿no? Y sin embargo, este es un cristero, o es alguien que creía en Cristo. Todos huyen y él se queda con sus, sus rebaños, su gente. Y estaba prohibido ya, los obispos habían cerrado las iglesias, y dice, todos se van, y él no se fue, ¿no? O sea, no se fue, ¿no? Contra las órdenes de superiores, y todo, él no se fue, se quedó con la gente, ¿no? Se quedó a sufrir lo que iba a sufrir la gente, ¿no? El padre, o sea, ya hay una postura. Él había sido cura obrero en Bélgica, ¿no? Había conocido toda una serie de cosas. O sea, ya los jesuitas traen otro hálito, y eso estamos hablando de los 20, ¿no? Ya cuando llegan el exilio español, que ya volvieron otra vez, que ya volvieron a México, y abren primero el colegio de bachilleratos y luego el Patria y tal y cual. Buscan a los mejores maestros que puedan contratar, ¿no? Y mi padre es uno de los mejores maestros que pueden contratar. ¿Qué es rojo? Pues es rojo, muy bien, que venga, que venga. Pues me supongo que estaba sobreentendido que no iba a ser proselitismo, como estaba sobreentendido que no lo iban a hacer rezar. Por ejemplo, en las clases se iniciaban con el ofrecimiento, con, se rezaba al inicio de las clases, ¿no? Y me comentaban sus alumnos y tal y cual que él se paraba en un rincón, a un lado, y alguno del edil de la clase, el alumno que estaba designado para llevar los gises y los borradores, era el que pasaba y te ofrecemos, Señor, la obra que vamos a hacer, en fin, para mayor gloria tuya. Digo, ahorita se me fue, tenía clarísima la fórmula, ¿no? Debe haber empezado con la fórmula de la oración de San Ignacio, tomad, Señor, y recibid. No sé, pero era breve, y él la oía, y luego empezaba su clase, ¿no?
me comentaban que lo único que sí se notaba, que mi padre fumaba un cigarro tras otro, un cigarro tras otro, es que cuando se rezaba él no fumaba, o si traía el cigarro lo ponía abajo, o sea, había ese respeto no, pues, se pone a un lado, ni tiene que decir, se sabe pues que el maestro no reza, y va el alumno y reza, y el maestro silencioso y no fuma. O sea, eso les llamaba la atención a sus alumnos. Me acuerdo que me lo comentaban. Esto. Pero bueno, cuando yo ya entro al Patria y luego empiezo a encontrarme tan feliz, ahí sí fui feliz con, con los jesuitas. O sea, ahí sí fue la misma sensación de las concepcionistas a los 7 años, ¿no? Me cuidaron además mucho, porque claro, yo venía con toda una problemática terrible, pues, de escuelas y de niño buleado, de niño, como lo hemos platicado, Pepito, pues lo tienes clarísimo, ¿no? Veníamos de 41 en las espaldas y de toda una serie de cosas. Me cuidaban de alguna manera. Entonces, bueno, si salía al recreo a jugar fútbol me daba miedo, entonces me permitían quedarme en la biblioteca o las actividades de eso que se llamó, y para mí fue tan importante, la congregación mariana, ¿no? El padre Justiniano era el padre que dirigía la congregación mariana, que era un taquete de ese tamaño, y yo lo veía, pues era el padre Justiniano. Bueno, no, ya no, porque yo ya estaba creciendo, pero yo, desde luego, enanito, como era, no lo veía. Ya después, cuando me encontré con él, dije, pero no es el padre Justiniano, ¿no? Salió de la compañía, finalmente, después. Fue muy fuerte para él todos los cambios de la orden, y su piedad, o sea, no, y ahí no es que haya salido ni por irse a casar ni por hacerse de izquierda, sino al revés, ¿no? Porque la orden se fue más a la izquierda que él, ¿no? O sea, lo deja esto. Me encontré con él ya después, ya se había casado, tenía el padre Justiniano. Pero entonces la congregación mariana, todo esto, y lo comento con mi padre, y entonces es cuando empiezo a escribir poesía y tal y cual, y a mi padre le gusta, porque todo lo que yo escribía se lo enseñaba y él lo corregía y tal y cual, y jamás me dijo, jamás lo iba comprendiendo él. Y cuando dije que me iba a jesuita le pareció bien, o sea, quizás lo que para él era más importante es que yo siguiera escribiendo tal y cual, pero bien, era lógico. Y lo que es muy raro, que es lo que, Pepito, lo que estoy queriendo, lo que debemos de dilucidar entre tú y yo hoy o en uno de estos días hablándolo, es también la serenidad y la tranquilidad cuando te saliste, cuando nos salimos, que llegamos a la casa, que salimos de la compañía, llegamos a la casa y pues yo esperaba una reacción. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Muy bien. ¿Te sientes bien? ¿Estás contento? Pues sí, porque voy a regresar. Muy bien. No hubo más, no hubo menos. Solamente le pedí una cosa porque ya había crecido, ¿no? Entonces, como una cosa, quiero fumar enfrente de ustedes. Bueno, por mí podías haber fumado desde hace muchísimo tiempo. Todos sabíamos que fumabas desde luego, ¿no? Y nosotros, los 3 hermanos, fumábamos desde chiquitos a escondidas, ¿no? Entonces dijo, pues desde luego fumar todo lo que quieras, no tiene la menor importancia, ¿no? Me dijo, solamente tu madre, sí, prepárate porque con tu madre ve tú a saber
cuidado, tu madre, cuidado, ¿eh? Bien, prepárate que... Y sí, porque mi madre se había ido a Canadá, que Beatriz estaba estudiando una cosa en Canadá y entonces que habían un... Después de la prepa, del colegio francés, había una cosa de estudios para perfeccionar, no el francés, el inglés, o sea, se fue a perfeccionar, porque se fue al Canadá angloparlante, y entonces hicieron el viaje, pues, o sea, todo eran grandes sacrificios porque ahorraban y tal y cual, pero bueno, si la niña ya se había ido, y mi madre hizo el viaje con la gran alegría de ir a recoger a su hija, tal y cual, mientras el otro hijo está de cura, me explico. Y regresa y se encuentra que el hijo ya dejó de estar de cura, entonces sí, fue todo. Esto es otra historia, pero justamente esa naturalidad del sí vete y la naturalidad del sí regresa es lo que me resulta. Entendía muy bien, y entendía muy bien otra cosa, que eso es lo que quiero hablar, porque creo que eso es lo que hemos estado encontrando en estos días que hemos estado platicando y tal y cual. Entendía algo que no entendí, bueno, que yo entendía, pero que también fue muy extraño, ¿no? O sea, cuando ya me salgo y habíamos quedado que regresaba, entonces yo estaba muy tranquilo, pues voy, maduro y regreso. Cuando maduré, según yo ya tuve para escogerme la opción, y regresé y me dijeron no, porque eso no puede ser. Yo había ido a ver si a conocer a las chicas, ya esto y al otro, para ver a lo que yo mi sacrificio de las chicas, y regreso y digo, pues no hay ningún sacrificio de las chicas, mi sacrificio va a ser los chicos. Y entonces el padre maestro, por eso no creo lo que dice Govela de que fue una trampa que me tendieron, porque ahí me acuerdo que se demudó, ¿no? No, entonces no. O sea, no pensaba que iba a ser esa la solución. O sea, pensaba que yo iba a llegar a decir, pues ya bailé, ya me gustaron mucho, pero me sacrifico, es una escojo la vida religiosa, pues, y sacrifico no, o sea, pero yo con toda naturalidad sacrifico mi sexualidad, sacrifico mi emotividad, todo esto, pero no es con las chicas, sino con los chicos, pero el sacrificio es el mismo. O sea, yo lo sigo viendo con una... Me parece que así lo debieron de haber visto, así lo debió de haber visto el padre. Pero digo, o sea, finalmente mi castidad iba a ser con lo que me iba a entregar, y iba a decir no a la posibilidad de vivir con o conocer y no. Y esto fue, ahí sí, ahí fue el chingadazo, Pepito, acuérdate, ahí sí nuestros espejos se resquebrajaron. Esto sí nos lo gritamos mucho al espejo, esto sí nos lo gritamos y pusimos caras horrorosas, tú y yo viéndonos a ti y a mí. Fue ese momento sí, ese momento sí. ¿Por qué? Pero en ningún momento ahí, después puede ser que teóricamente en algún momento haya, pero la realidad, en la profundidad, en ningún momento sentí que
Dios me cerraba la puerta. O sea, que mi Jesús me cerraba la puerta. Me cerraban la puerta a los padres estos. Y es una injusticia. Y lo seguí pensando durante décadas y muchas décadas. Yo creo que esto hasta muchas décadas lo seguí pensando. Es una injusticia, ¿no? Esto no. Pero nunca sentí. Entonces, por lo tanto, quiero regresar, me acuerdo que el Barón Corvo y bueno, todas estas cosas que son para otra conversación, pero, pero no sentí que mi Jesús se quedara, me dejara fuera. Hubo un momento en que cuestiones políticas y tal y cual, y entonces yo dije, pues es que hay que pensar y que hay que plantearse la existencia de Dios. Muy bien, la existencia de Dios, o sea, puede ser que haya yo planteado, y fueron minutos, fueron un día que lo recuerdo, pero la existencia de Dios, pero no mi Jesús, o sea, Dios no sé, pues, el Dios de la metafísica, ¿no? Mi amigo, nuestro amigo, el que está con nosotros al tiempo que nos miramos al espejo, el que está con nosotros en todos los momentos, ese está ahí, ¿no? Ese nunca sentí que se quedara. Y me pareció, y luego en otras ocasiones, y todavía con cuestiones muy fuertes también, familiares y tal y cual, pensé en contra de la iglesia es una... Sí, no, la iglesia me resulta por momentos repugnante. La iglesia... Y claro, esto lo he entendido después con toda la teología de liberación y tal y cual, y entiendo que la iglesia no es la cúpula, sino que la iglesia es el pueblo de Dios, pues lo entendí después, pero en esos momentos la iglesia, y me acuerdo muy bien porque también me ayudó mucho esto aparte de mis amigos jesuitas, de mis amigos maestrillos, Nacho Palencia y todo esto con los cuales yo venía platicando y en fin, porque con los cuales hablamos, pero un padre, como se decía en ese tiempo ahí, los padres graves, un padre grave, me acuerdo muy bien de su nombre, el padre García Escalante. Me llamó, y no era tan amigo mío, el padre García Escalante. Me llamó porque se dio cuenta de todo lo que había pasado. No sé si alguno de mis amigos maestrillos tal y cual le contó, pero me llamó y me dijo, no dejes que te lastimen, no dejes que te rompan. No, padre, no voy a dejar que me rompan. Lo entendí como no dejes que eso tuyo te lo rompan, ¿no? No tienen, y lo uní en ese momento, ¿no? Porque todo era un caos, pero se fue, pero ahí quedó, no, ellos rompen, ¿no? Ellos rompen. Me podía haber salido de la iglesia. Pero la verdad, Pepito, no te saliste, no nos salimos de la iglesia. Aquí podemos decirnos la verdad por la Eucaristía. Porque me decían, o sea, podía haber dicho, ellos rompen, pues a la mierda con ellos y yo puedo hablar directamente con Dios. Pero no había Eucaristía, no había en otras, no había, quizás soy más benedictino, luego entré inclusive, acuérdate que entramos a momentos, o sea,
temporadas al monasterio benedictino, pero, pero esto, y no agustino, porque Lutero, quizás la regla de San Agustín es una regla quizás más, y entonces él sí rompe con la iglesia y rompe por lo tanto, y todos se van, ¿no? Para quedarse con más clerical la regla de San Agustín, porque San Agustín era finalmente un obispo, y un obispo tremendamente reaccionario, y Benito era un laico, ¿no? Un hombre que buscaba a Dios, ¿no? Es muy impresionante en Benito de Nurcia, pues, en San Benito. Ahorita se dice San Benito, pero realmente, y nunca se ordena sacerdote ni nada por el estilo. Él considera que esos monjes que se reúnen, esos ermitaños que de alguna manera se reúnen para hacer un cenobio, si necesitan que uno como un servicio más les diga la misa, pues eligen a uno para que les diga la misa y cumpla con la Eucaristía. Muy lógico, ¿no? Eso está muy bien. Si así se hubiera quedado, pues, o sea, no que tomen. En cambio, con San Agustín toman, puesto que son una serie de sacerdotes que se reúnan, de clérigos regulares, ¿no? Clérigos regulares, ¿no? Los benedictinos hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha. Y las órdenes más fuertes de los benedictinos, los trapenses, algunos son sacerdotes, pero no es. Y cada vez más por la estructura jerárquica tal y cual le tienen miedo a los laicos, ¿no? Entonces dejan a los legos para que barran, ¿no? O sea, pero la realidad del pensamiento en ese momento de Benito de Nurcia es que sirva para darnos para lo que necesitamos de servicios de eucarísticos, ¿no? De ninguna manera es el superior, ¿no? Los superiores siguen siendo según las votaciones finalmente viene a ser un poco de estos grandes santos, o sea, pensando por ejemplo en Francisco frente a Domingo de Guzmán, es justamente eso, el clérigo inquisidor, y el hombrecito desnudo que va por ahí cantando. Es muy. Y finalmente en el principio de su regla toma un salmo que va a ser así como central, ¿no? Benito. Busca la paz y corre tras ella. Eso es lo más importante. Busca la paz y corre tras ella, ¿no? Entonces es otra vez, con eso basta, busca la paz y corre tras ella. No se trata de clérigos que se regulen y que tal y cual y que se organicen. Esto finalmente es muy chistoso porque quien lo lleva muy bien a la ficción es Humberto Eco, ¿no? En El nombre de la rosa, justamente el franciscano y el dominico, ¿no? Un hombre de paz que inclusive protege al Fraticelli, ¿no? Que eran heréticos los Fraticelli, ¿no? Y el dominico, el inquisidor dominico, que finalmente va a descubrir a Fraticelli, lo va a descubrir porque habla una lengua franca, ¿no? Porque habla la lengua del pueblo, de los pueblos, ¿no?
es, digo, estoy haciendo también una novela, ¿no? No es tan así, pero de alguna manera hay algo de esto, ¿no? Pero bueno, en fin, mi padre se da cuenta de que no voy a perder, de que no se va a perder eso. Y no sé si con Beatriz hablaría después de mi religiosidad o de mi falta de... O sea, nunca que yo después saliera y fuera alcohólico. Finalmente estaba... Habíamos hablado, eso sí, lo hablamos muchísimo, el uno de mis ídolos de juventud, pues, es un místico en estado salvaje, ¿no? Que es Rimbaud, como le decían en un momento determinado, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Lo que a él le preocupa, a lo que a mi padre le preocupa, no es otra cosa que, inclusive, no sé si lo gay y todo eso no, que nunca lo hablamos, pero no sé si también le hubiera preocupado tanto, ¿no? El místico en estados, lo que le preocupa de mi alcohol, y muere cuando yo todavía sigo bebiendo, ¿no? Lo que le preocupaba de mi alcohol, y entendía que yo estuviera muy a la izquierda, todavía no entraba al Partido Comunista, pero estaba muy cercano a los comunistas. Después el paso ya lo di después de haber dejado de beber y tal y cual, y ya di el paso al partido y toda una serie de cosas donde ya estaba mucho más en capacidad de llevar a la práctica muchísimas cuestiones, muchísimas intuiciones, pero lo que le preocupaba de mi alcohol y lo que le llamaba, no la atención de cómo es posible que sigas siendo creyente y seas así de borracho y eso no lo veía contradictorio. Lo que veía contradictorio y peligroso es que el alcohol no vaya a matar al poeta. Finalmente el resultado en el místico, en el estado salvaje de Rimbaud, en un momento determinado, el poeta es vencido. No por el místico, pero sí, no por haber dejado de beber, no, sino es vencido, o sea, pierde la... En cambio, por ejemplo, otro alcohólico terrible de esa pareja, homosexual y alcohólico, Verlaine, católico, continúa haciendo poesía y el alcohol no lo vence. Esa era su preocupación. O sea, nunca, eso sí no lo hablamos así, porque hablábamos de Rimbaud y de Verlaine, aparte, el responso a Verlaine, cómo lo decía, yo lo aprendí de memoria porque él lo decía maravillosamente, ¿no? Padre y maestro mágico, liróforo, lo oigo, ¿no? De Rubén Darío, ¿no? Pero nunca lo hablamos así como ejemplo, ¿no? Rimbaud era el poeta joven y pasadazo y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso sí me lo dijo, me acuerdo que me lo dijo con mucha angustia ya cuando me veo muy mal, ¿no? Que el alcohol no mate al poeta. Haz lo que quieras, o sea, que el alcohol no mate al poeta, ¿no? No eran cuestiones morales, no, que el alcohol no mate al poeta. No sé finalmente si el alcohol mató al poeta, no sé tampoco, repito, no sé si había un poeta ahí o nada más éramos unos loquitos que hablábamos enfrente del espejo. No lo acabo de entender. Pero lo que sí veo con toda claridad, creo que lo estamos viendo y que lo hemos venido viendo y hoy lo logramos verbalizar como nunca lo hemos verbalizado, Pepito. Entonces, estas pláticas sí son enormemente
sanadoras, la palabrita esta que no nos gusta nada, ¿no? Pero sí son enormemente clarificadoras, ¿no? Porque sanadora significa que había una enfermedad. No, había una bruma, clarificadoras, ¿no? No me estoy, no es que esté recuperando a mi padre, no, había una bruma en este. Sí, desde niño se dio cuenta de que había una esencia mística que continúa y continúa y continúa, y el alcohol y todo, y eso no lo mueve, eso no mueve esa esencia mística, ¿no? Y de alguna manera está unida la poesía, ¿no? Es, es Juan de la Cruz, ¿no? Ese es el ejemplo para él. Ya después Rambó para mí, pero para él es Juan de la Cruz, ¿no? Apártalos, amado, que voy de vuelo, ¿no? Entonces, eso que me dijo a los 17 años, apártalos, amado, que voy de vuelo, es lo que me viene a decir, que que el alcohol no, porque vas de vuelo, ¿no? Entonces, no sé realmente, no sé que él quería que los apartara porque iba yo de vuelo, lo que no sé es si me quiso demasiado, si me imaginó y si sí hubo vuelo. Ya a los 80 años casi, ya no soy yo quien puede decir si hubo vuelo o no. Creo que él lo sigue creyendo, pues. Pero ahí sí no sé si se equivocó o no. Pero lo que sí sé es que estuvo conmigo en todo, en eso, ¿no? Hasta... No hubo conflicto ahí, no hubo conflicto ni ideológico ni de ningún tipo en eso, ¿no? Es Juan de la Cruz el que explica el fenómeno, ¿no? En fin, mi padre, mi padre. Bueno, ya hay que hacer otras cosas. Chao.